Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo resolver el práctico número 2 de análisis de Fourier, derivación y uso de la función impulso. En el práctico número 2 ustedes van a encontrar una serie de ejercicios, de los cuales vamos a tomar uno de ellos que es bastante completo, el ejercicio número 2, y lo vamos a resolver completamente. En el ejercicio número 2 nos dan una función f de t igual a t entre estos valores y nos dicen que f de t más 2pi es igual a f de t. Esto nos está diciendo que la función tiene periodo 2pi. ¿Sí? Esta última parte nos dice esto. Entonces, lo primero que nos pide es que dibujemos tres periodos de la función. Para esto nosotros dibujamos el periodo central, que es el periodo que nos dan, y siempre es muy recomendable que dibujen los periodos, si piden dos o tres periodos, siempre dibujen uno antes y uno después, por lo menos, para que ustedes puedan ver cómo interaccionan la parte inicial de la función, del periodo esta parte de acá, y la parte final del periodo con el resto, ¿sí? Es muy útil en ese sentido. Bueno, una vez que ya está dibujada la función, fíjense que la función es igual a t, que es la recta que pasa por el origen, dependiente igual a 1, y llega hasta el valor de pi, de menos pi a pi. En el punto número 2 nos pide calcular la norma de f de t. Recuerden que la norma de f de t nosotros la sacamos a través de la norma cuadrada de f de t, sacando la raíz cuadrada de esa norma cuadrada. Entonces, primero saco la norma cuadrada, que yo sé cómo sacarlo, lo sabemos muy bien, que es la integral en un periodo de la función al cuadrado, bien, y esto nos da esto que está acá, y cuando reemplazamos los límites de la iteración nos da este valor, ¿sí? Este valor yo lo que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada para obtener la norma de f de t. Es así de sencillo. Bien, vamos al punto número B, donde nos pide determinar el desarrollo de Fourier hasta n igual a 5, es decir, que yo por lo menos en mi desarrollo tengo que tener por lo menos tengo que llegar por lo menos al análisis hasta n igual a 5 y me lo pide por derivación y uso de la delta de t. Para determinar este desarrollo vamos a tener en cuenta que, y vamos a empezar el análisis, sabiendo que el f de t es una función impar. Fíjense, esto es una función impar. ¿Qué significa una función impar? Que f de t es igual a menos f de menos t. Es decir, que el valor en un valor dado acá, ¿sí? Aquí arriba, es igual al mismo valor en menos t en este lado, pero invertido en signo. Bien, eso es decir que podríamos decir que la función está reflejada en función respecto del origen de este punto de acá. Bien. Teniendo en cuenta eso, nosotros podemos determinar, y ustedes lo han visto en el desarrollo teórico, que cuando la función es impar, a sub 0 sobre 2, el valor medio de la función, como los valores de a sub n son iguales a 0. Quiere decir, ya sabiendo que la función es impar, no es necesario que haga el análisis para estos dos coeficientes. Entonces, para determinar los coeficientes b sub n, lo vamos a hacer mediante el uso de la función impulso, como nos pide. Entonces vamos a tener que derivar la función original hasta obtener toda la función, quedar toda la función expresada en función de impulsos, de delta de t. Fíjense, si la función original yo la derivo una vez, ¿qué obtengo? Recuerden que la función era la función t. La derivada de t es 1, que es la pendiente. Entonces acá voy a obtener un valor constante de 1 y me van a aparecer saltos, ¿sí? Producto de los saltos del diente de sierra, ¿sí? Que aparece en la función original. Vamos a volver
Fíjense, la función original, cuando ustedes deriven, es muy importante que sigan el camino ascendente de t. Bien, entonces ustedes tienen que ver, porque ustedes si no se van a equivocar hacia dónde va el salto. Entonces ustedes tienen que ver que esto viene de este lado, viene por acá la función y en un momento cae, ¿sí? Quiere decir que esa caída, la función nos va a determinar un impulso negativo. ¿Cuál es el tamaño de ese impulso? Es el tamaño de esta caída. Esta caída, fíjense que esa caída es de 2pi. Por lo tanto, la caída que vamos a obtener es de menos 2pi. Ese es el valor de la caída. Y después lo vamos a multiplicar por delta de t en función del lugar donde se encuentra. Volvemos al análisis. Entonces acá va a aparecer un delta de t, acá va a aparecer un menos 2pi por delta de t más pi por el lugar donde se encuentra. Aquí va a aparecer un menos 2pi por delta de t menos pi y así sucesivamente. Bien. Pero ¿qué pasa? Yo necesito que quede expresado todo en función de delta de t. Y esta constante no me lo está permitiendo. Entonces tengo que volver a derivar. Vuelvo a derivar y obtengo el f segunda de t, es decir, la derivada segunda de f de t. Y ahí sí nos va a desaparecer la constante, pero los saltos van a quedar derivados. Es decir, va a quedar menos 2pi por delta prima de t más pi, menos 2pi por delta prima de delta de t menos pi, etc. Y acá lo que nosotros tenemos que hacer para determinar el valor analítico de esa f segunda de t es tomar exactamente un periodo de la función. Pero recuerden que para hacer esto nosotros les recomendamos no tomar exactamente la función desde donde empieza hasta donde termina. Tomamos el rango, si tomamos un rango, recuerden que el periodo es de 2pi, ¿sí? Pero nos corremos un poco para no evitar caer en el error de tomar un pulso por defecto o por exceso. Entonces, nosotros corremos un poquito ese, ese periodo. Total, como es una función periódica, no importa qué periodos tomemos, uno antes, uno después, el que sigue, cualquier periodo que tomemos va a ser válido y el resultado va a ser correcto. Entonces, nosotros podemos movernos para tranquilamente tomar. Fíjense que en ese caso, si nosotros nos movemos un poquito en ese periodo, vemos que solamente un impulso es el que cae dentro de esos paréntesis. Entonces, tomando el ejemplo del impulso que está en rojo, nuestra f segunda de t será igual a menos 2pi por delta prima de t menos pi. Bueno, eso lo vamos a utilizar ahora. ¿Cuándo? Y bueno, ahora nosotros queremos saber cuál es el valor de b sub n. Para esto, primero, lo que nosotros utilizamos para esto es utilizar la aproximación de la serie de Fourier de f de t, donde nos dice que f de t es igual a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de los a sub n por los cosenos de n omega 0t más los b sub n por seno n omega 0t. Tomando esta aproximación, nosotros podemos, como ya sabemos que la sub 0 y la sub n son nulos, entonces solamente nos resta calcular los b sub n. Podemos simplificar entonces la función de esta manera, en función solamente de b sub n, y lo que voy a hacer acá, lo que vamos a hacer es derivar tantas veces para obtener la función derivada la misma cantidad de veces que lo hemos obtenido gráficamente. Tenemos que llegar al f segunda de t. Entonces derivamos una vez, acá nos da esto de que está acá, fíjense que aparecen estos dos componentes que están ahí, que corresponden a esto que acompaña al t. Y bueno, ahora cuando derivamos el coseno nos aparece este signo negativo que está acá y estos componentes quedan elevado al cuadrado. Bien, con esto en mente, lo único que tenemos que hacer es multiplicar a ambos miembros, ¿sí? A través de un producto interior por lo que está acompañando en este momento al b sub n, que es esta parte de la base que habíamos visto
en la primera unidad. Esto está acompañando en este momento al B sub n y por eso lo voy a multiplicar. Entonces, y lo voy a multiplicar a ambos miembros. Entonces, esto no va a quedar así. El producto interior de f segunda de t por seno de n omega 0t igual de este lado. Pero de este lado, cuando yo multiplique, me va a quedar el producto exterior del seno de n omega 0t por el seno de n omega 0t. Y eso es igual a t sobre 2. ¿Bien? También lo vimos en las clases pasadas. Con esto en mente, lo único que me resta es determinar y despejar el valor de b sub n. Si nosotros despejamos, nos va a quedar esto que está acá. Fíjense que esto que está en rojo corresponde a este producto interior que está acá. Bien. Entonces, lo único que nos queda es empezar a trabajar esa fórmula y despejar los valores, es decir, darle valor a las distintas variables. El t es igual a 2pi, el omega 0, recuerden que es 2pi sobre t, quiere decir igual a 1. Bien, el f segunda ya lo habíamos sacado gráficamente, ¿sí? De la derivada gráfica de la función, que era esto. Entonces ahora simplemente reemplazamos. Así nos queda que el b sub n es igual a menos 1 sobre pi n cuadrado por la integral entre 0 y 2pi, que es entre 0 y t, de la función f de segunda de t por el seno de n t, porque el omega 0 vale 1. Entonces aplicamos justamente la propiedad de la derivada de la función impulso, que esto ya también lo hemos visto, y nos queda que el b sub n es igual a esto que está acá. Si nosotros reacomodamos, simplificamos, nos queda este resultado de b sub n que es igual a menos 2 sobre n por el coseno de npi. Bien. Bueno, lo único que resta ahora es darle valores a b sub n. b sub 1, b sub 2, b sub 3, etc. Entonces, a medida que vamos reemplazando los distintos n, nos van a dar distintos valores. Fíjense, acá es lo que hemos realizado en este caso de acá. Una vez que tenemos los valores de b, lo único que resta es armar la función. Bien, pero la función es una función aproximada, bien, porque si no yo debería escribir infinita cantidad de términos. Entonces, ojo ahí, siempre hagan ese detalle de colocar aproximado ahí. Entonces, lo único que me queda hacer es reemplazar los valores de b sub 1 ahí, b sub 2 acá, b sub 3 acá, ¿sí? Y acompañar lo mismo con el valor de la frecuencia de esa senoide que está acá, ¿bien? Para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, ¿bien? Y aquí así queda armada nuestra f de t aproximada. Con esto estamos aproximando la función original. Bueno, ahora vamos a ver cuán bien hemos aproximado. Entonces para eso vamos a determinar el error cuadrático medio. ¿Sí? Y nos piden el error cuadrático medio para n igual a 1, n igual a 3 y n igual a 5. ¿Por qué nos piden eso? Y para ver cómo se va cambiando ese error en función de la cantidad de términos que nosotros tomamos. Nosotros en teoría hemos determinado que el error cuadrático medio es esta fórmula que está acá. Fíjense que depende de la norma cuadrada de la función y de las sumas al cuadrado de los distintos coeficientes. Entonces, si nosotros aplicamos esta fórmula para este ejercicio, sabemos que la 0 sobre 2 al cuadrado, la 0 sobre 2 en sí es 0, entonces no va, igual que los a sub n son nulos, y nos quedaría esta parte de acá y la sumatoria de los b sub n al cuadrado. Si lo aplico para un k igual a 1, es decir, para un solo término, fíjense el error que me da, 1,28. Para k igual a 3, fíjense cómo se ve reducido. Y para k igual a 5 sigue reduciéndose significativamente. Es decir, conclusión, a medida que nosotros aumentamos la cantidad de términos que tiene esa función, la aproximación va a ser mejor y por lo tanto el error va a ser menor.
Después nos pide verificar la convergencia puntual para t igual a 0, t igual a 1 medio y t igual a pi. Fíjense, acá tenemos la función, me están diciendo verifique la convergencia en este punto y en este punto que está acá. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que saber que en estos dos puntos verdes que están acá, bien, en este punto de acá y en este punto de acá, pi sobre 2, la función acá en este punto y en este punto es una función continua, bien, no tiene ninguna discontinuidad en esos puntos. Quiere decir que en esos puntos la convergencia debería dar el valor que da acá. En este caso debería tender a 0 y en este caso debería tender a, si esto es pi sobre 2, a pi sobre 2 acá. Recuerden que la función es t. Bien, entonces debería tender a eso. Entonces, fíjense, uno debería tender a 0 y otro a la mitad de pi sobre 2. Entonces vamos a verificar si esto es así. En f igual a 0, todos los senos que están acá, ¿sí?, quedan como seno igual a seno de 0. Por lo tanto, todo es 0 y por lo tanto va a converger en forma perfecta. Siempre va a converger ahí ese punto. Para f igual a pi sobre 2, bien, ya no ocurre exactamente lo mismo, ya nos da un pequeño error y ese error es de 1,73, que se asemeja bastante, no tanto, pero está ahí, al valor de pi sobre 2 que habíamos predicho que debería dar. Y esto producto de que no hemos tomado suficiente cantidad de términos. Bien. En t igual a pi, bien, la función tiene una discontinuidad finita. Fíjense que lo habíamos dicho, en este punto de acá hay un salto. Bien, entonces cuando hay un salto de una discontinuidad en el punto al cual queremos hacer la convergencia, verificar la convergencia, recuerden que debería converger a la mitad del salto. Bien, en este caso la mitad del salto entre pi y menos pi es 0. Quiere decir que la función debería tender a 0. Y cuando calculamos esa convergencia, hacemos f en pi, nos da igual a 0. Pasa lo mismo que en 0. Todos los senos se anulan. Entonces converge en forma perfecta. Este ejercicio de la convergencia puntual es un ejercicio muy, pero muy importante porque a ustedes les permite corroborar si el ejercicio ha sido bien resuelto. Anótenlo, esto es muy importante porque ustedes pueden resolver todo el ejercicio y pueden verificar si el ejercicio ha sido bien resuelto. Tienen una forma de verificarlo. Si ustedes ven que la convergencia no da, es porque algún error han tenido. Entonces pueden volver hacia atrás y verificar todos los cálculos. Por último, ahí le mostramos en el gráfico cómo a través de herramientas de computación, cómo sería la gráfica de esa aproximación de la que estamos haciendo y la mostramos sobre la función original. ¿Ven? Fíjense que en estos puntos pasa, justo en el salto, pasa exactamente por la mitad del salto. Por eso la convergencia es excelente, es convergencia perfecta. A medida que nosotros aumentamos la cantidad de términos, ese ripple es cada vez más chiquito y el error es cada vez menor. Esto les sugerimos que si tienen alguna herramienta computacional con la que ustedes pueden corroborar esto, les es muy útil para corroborar los resultados de todos los ejercicios. Bueno, con esto creemos haber visto la mayoría de las opciones del práctico número 2, así que ustedes pueden ya completar el resto de los ejercicios. Muchas gracias.